¿Alguna vez has sentido que el caos se ha apoderado de tu vida, que todo a tu alrededor se desmorona, que tu familia está amenazada y no sabes cómo protegerla? ¿Has experimentado esa sensación de impotencia, de inseguridad, de miedo ante fuerzas que parecen incontrolables, mientras te preguntas si Dios realmente está cuidando de ti y de los tuyos? ¿Y si te dijera que hay un poder oculto en la protección de Dios que se activa en los momentos de mayor caos? Un poder que es capaz de resguardar a tu familia aun cuando todo parece perdido. Un poder que muy pocos conocen pero que puede transformar por completo tu realidad y darte la certeza de que no estás solo en medio de la tormenta. Sí, hoy quiero hablarte de una verdad espiritual que puede cambiar para siempre la manera en la que enfrentas las crisis familiares. Hoy vamos a descubrir juntos cómo Dios, en medio del caos, se convierte en un escudo, en una fortaleza, en un refugio inexpugnable, capaz de proteger no solo tu vida, sino también la de cada miembro de tu familia. Quizá ahora mismo estés atravesando un momento así. Problemas económicos que amenazan la estabilidad de tu hogar, enfermedades que debilitan la esperanza, conflictos familiares que erosionan la unidad, peligros externos que te hacen temer por el futuro de tus hijos. Quizá te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de todo este caos? Hoy voy a revelarte que no solo está, sino que está más activo que nunca, que hay una protección divina que se despliega especialmente en los tiempos de mayor oscuridad. Y voy a enseñarte cómo, a través de las Escrituras, Dios ha protegido familias en medio de crisis devastadoras, y cómo puede hacer exactamente lo mismo contigo y con los tuyos. Pero quiero advertirte algo. Lo que vas a escuchar hoy no es una enseñanza superficial. Es una revelación espiritual profunda, una verdad que, si la abrazas con fe, puede darte la paz que has estado buscando desesperadamente. Hay un secreto oculto en la forma en que Dios protege a sus hijos. Un secreto que muy pocos conocen, porque pocos se atreven a buscarlo con suficiente profundidad. Este mensaje es para ti, que sientes que el caos amenaza con arrebatarte lo más preciado, tu familia. Hoy te voy a mostrar que Dios es especialista en proteger hogares en medio de la tormenta, en cubrir con su mano poderosa a aquellos que claman a Él cuando todo lo demás se derrumba. Pero antes de continuar, quiero que entiendas lo que va a suceder en los próximos minutos. Vamos a recorrer juntos 8 relatos bíblicos, cada uno de ellos una muestra poderosa de cómo Dios intervino para proteger a familias que se encontraban en circunstancias límite, rodeadas de caos, de violencia, de incertidumbre. Y al final de este viaje, tendrás no solo ejemplos inspiradores, sino también claves espirituales prácticas para que tú mismo actives esa protección divina sobre tu familia. Te prometo que, si te quedas hasta el final, descubrirás un principio espiritual que puede desbloquear una bendición protectora sobre tu hogar. Un principio que quizá jamás has considerado, pero que es fundamental para mantener a salvo lo que amas en medio de un mundo en crisis. Por eso, te pido que hagas una pausa en tus actividades, que dejes de lado las distracciones, que abras tu corazón y te entregues completamente a este mensaje. Porque aquí hay algo que el Espíritu Santo quiere decirte hoy. No es casualidad que hayas llegado hasta este video. No es una coincidencia que estés escuchando estas palabras. Es Dios que está buscando hablarte, darte dirección, darte consuelo, darte la certeza de que no estás desprotegido, de que no estás solo, de que Él es tu refugio y el de tu familia. Pero antes de que comencemos con el estudio, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero muy poderoso. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase paz en Cristo. Sí, escribe paz en Cristo como una declaración de fe, como un acto simbólico que diga, Señor, yo confío en tu protección sobre mi familia, aunque el caos me rodee, aunque no entienda todo lo que está ocurriendo. Cuando haces esto, no solo fortaleces tu propio compromiso espiritual, sino que también te conviertes en parte de esta comunidad de fe que juntos estamos edificando.
Además, cuando le das me gusta a este video, logras algo muy importante. Ayudas a que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, están luchando en medio del caos, buscando protección divina para sus familias. Es tu forma de difundir la palabra de Dios, de ser un instrumento de esperanza para otros. Y quiero felicitarte por hacerlo. Sí, felicitarte, porque no todos se toman el tiempo de hacer algo tan sencillo, pero tan trascendental. Cuando tú das me gusta y comentas, te conviertes en parte activa de esta misión espiritual, en un embajador del reino, en alguien que está usando las herramientas digitales para que la luz de Cristo llegue a más personas. Quiero que también pienses en esto. Muchos de los que ven estos videos no tienen una iglesia cerca o no pueden congregarse con regularidad. Para muchos, este canal se ha convertido en su refugio espiritual, en su iglesia virtual, en un espacio donde reciben palabra, aliento, dirección. Por eso, es tan importante que tú, que estás aquí desde el principio, participes activamente. Por eso siempre te animo a que escribas paz en Cristo antes de empezar cada estudio. Es nuestro saludo espiritual, nuestra marca de unidad, nuestra señal de fe. Y déjame decirte algo más. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave espiritual que puede desbloquear una bendición poderosa sobre tu familia. Sí, exactamente. Una verdad que quizá nunca has escuchado, pero que si la aplicas, puede marcar la diferencia entre una familia vulnerable y una familia protegida por el poder de Dios. Así que, quédate conmigo hasta el final, porque ahora, con el corazón dispuesto, con la fe activada, con la esperanza renovada, vamos a comenzar este viaje espiritual. Prepárate para descubrir cómo Dios protegió a una familia en medio del caos y cómo puede hacer exactamente lo mismo contigo y con los tuyos. 1. Noé y su familia, protegidos en medio del diluvio. Uno de los relatos más emblemáticos de la Biblia sobre cómo Dios protege a una familia en medio del caos se encuentra en la historia de Noé y el diluvio, narrada en Génesis 6 al 9. Este relato, a menudo conocido por todos desde la infancia, es mucho más que la historia de un gran barco y muchos animales. Es la manifestación concreta del amor protector de Dios sobre una familia que eligió caminar con Él en medio de una generación corrompida. La Biblia describe el contexto de esta historia con palabras estremecedoras. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6:5. El caos no era solo externo, sino moral, espiritual, social. La corrupción y la violencia se habían multiplicado hasta el punto de llenar la tierra de injusticia. Era un mundo que había dado la espalda a Dios, sumergido en el pecado, en la autodestrucción. En medio de ese caos, Dios se duele. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. Este es uno de los versículos más conmovedores de las Escrituras, que nos muestra a un Dios profundamente afectado por el caos que su creación había abrazado. Pero en medio de esa generación perversa y perdida, hay una familia que destaca. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Y más adelante, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. Aquí encontramos la clave. Noé no fue perfecto en el sentido humano de la palabra, pero fue un hombre que eligió caminar con Dios, que decidió no dejarse arrastrar por el caos circundante, que lideró a su familia en una senda de obediencia en medio de la desobediencia generalizada. Y entonces, Dios se revela a Noé con un mensaje que cambiaría el curso de la humanidad. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. He aquí que yo destruiré la tierra. Génesis 6:13. Pero también le da una instrucción: construir un arca. Esta orden
en apariencia absurda, implica fe, obediencia, constancia. No llovía, no había indicios visibles de que un diluvio se acercaba, pero Dios lo dijo, y Noé creyó. Dios le da instrucciones detalladas sobre cómo construir el arca, su tamaño, los materiales, las proporciones. Y Noé, sin cuestionar, obedece en todo. Mientras tanto, podemos imaginar lo que ocurre alrededor: burlas, desprecio, incomprensión. ¿Quién construiría un barco gigantesco en tierra firme, lejos del mar, en medio de un clima que no mostraba signos de tormenta? Pero Noé persistió, y junto a él, su familia. Este detalle es fundamental. El proyecto del arca no fue solo para Noé, sino para salvar a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Dios no solo protege individuos, sino que tiene un profundo interés en proteger familias que deciden caminar con Él. El texto es claro en esto: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:18. Aquí encontramos una de las verdades más hermosas del amor de Dios. Su protección se extiende a la familia del justo. Cuando el diluvio llegó, cuando las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas del cielo se abrieron, cuando la tierra se llenó de agua y el caos consumió todo lo que conocían, el arca se convirtió en un refugio seguro. La familia de Noé fue salvada del caos porque eligieron obedecer, confiar, seguir el camino que Dios había trazado, aunque parecía absurdo. Imagina la escena. Fuera del arca, el caos, la destrucción, la desolación. Dentro del arca, la protección, la comunión, la preservación de la vida, la promesa del futuro. El arca es, en este relato, el símbolo del amor protector de Dios. Es un recordatorio de que no importa cuán caótico sea el mundo exterior, cuán devastadora sea la tormenta, si elegimos refugiarnos en el lugar que Dios ha preparado, estaremos seguros. Esta historia nos enseña varias lecciones profundas sobre la protección divina en medio del caos familiar. Primero, que Dios siempre ofrece un plan de protección, aunque no siempre entendamos su forma ni su tiempo. Noé no entendía lo que era un diluvio, pero obedeció. Hoy, quizá Dios te está pidiendo cosas que no entiendes, que parecen ilógicas, pero que son su manera de proteger tu familia de un caos que tú aún no ves. Segundo, que la obediencia de uno puede bendecir a muchos. Por la obediencia de Noé, su familia entera fue protegida. Quizá hoy tú seas el Noé de tu familia, el que está luchando por mantener la fe, por construir el arca espiritual que preserve a los tuyos. Aunque los demás no lo entiendan, aunque parezca inútil, sigue obedeciendo, porque la protección divina se extiende a tu familia a través de tu fidelidad. Tercero, que la protección de Dios no significa la ausencia de caos, sino la presencia de un refugio seguro en medio de él. El diluvio fue real, la destrucción fue total, pero para la familia de Noé, el arca fue el lugar de salvación. Cuarto, que la protección divina es integral, espiritual, física, emocional. Dios no solo salvó a Noé del agua, sino que preservó a su familia para un nuevo comienzo, para la reconstrucción del mundo, para ser parte de su pacto eterno. Cuando las aguas bajaron y el arca reposó sobre el monte Ararat, Dios hizo con Noé y su familia una promesa que sigue vigente hasta hoy. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. No volverá a haber diluvio de aguas para destruir toda carne. Génesis 9:9-11. Este pacto es la muestra de que la protección divina no es temporal ni limitada, sino que tiene implicaciones eternas, generacionales. Además, Dios selló este pacto con un arco iris, un recordatorio visible de su promesa de protección y de amor. Hoy,
La historia de Noé y su familia nos recuerda que en medio del caos, Dios sigue protegiendo a las familias que deciden caminar con Él, que el caos nunca tiene la última palabra, que la obediencia, la fe y la perseverancia construyen arcas invisibles, refugios espirituales donde Dios preserva a los suyos. Quizá hoy tu familia enfrenta un diluvio, problemas financieros, conflictos, enfermedades, inseguridades. Quizá el mundo a tu alrededor parece inundado de violencia, de desorden, de miedo. Pero recuerda, Dios tiene un arca preparada para ti y los tuyos. Un lugar de protección, de refugio, de esperanza. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer, a construir, a entrar en el arca aunque los demás te llamen loco, aunque no entiendas todo lo que Dios está haciendo? Porque el amor protector de Dios sigue vigente, sigue activo, sigue disponible para aquellos que como Noé y su familia deciden caminar con Él en medio del caos. 2. La familia de Lot, protegida de la destrucción de Sodoma. La historia de Lot y su familia, narrada en Génesis 19, es uno de los episodios más impactantes y dramáticos de toda la Biblia, que nos enseña de manera contundente cómo Dios protege a una familia en medio del caos más absoluto, aun cuando esa familia se encuentra inmersa en un entorno profundamente corrompido. La ciudad de Sodoma, junto a Gomorra, es mencionada en las Escrituras como un símbolo del desenfreno, la injusticia, la violencia y el pecado desbordado. La maldad había alcanzado tal nivel que Dios, en un acto de juicio, decide destruir estas ciudades por completo. Pero en medio de esa sociedad perversa habitaba Lot, sobrino de Abraham, junto a su esposa y sus hijas. La Biblia describe cómo, aún viviendo en Sodoma, Lot mantenía un corazón sensible a Dios, aunque evidentemente luchaba con las influencias corruptoras de su entorno. Dios, en su infinita misericordia, no destruye la ciudad sin antes intervenir en favor de Lot y su familia. El capítulo comienza cuando dos ángeles llegan a Sodoma al atardecer. Lot, al verlos, se levanta a recibirlos y los convence de hospedarse en su casa. Este acto de hospitalidad es crucial, pues en aquel tiempo, la hospitalidad era una expresión no solo de cortesía, sino de justicia y fidelidad a Dios. Pero no pasa mucho tiempo antes de que el caos se manifieste en toda su crudeza. Pero, antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Génesis 19:4. Exigen que Lot les entregue a los visitantes para abusar de ellos. Esta escena describe con espantosa claridad la depravación y la violencia que dominaban la ciudad. Lot intenta proteger a sus huéspedes, incluso ofreciendo a sus hijas en un acto desesperado que refleja tanto la gravedad de la situación como la confusión moral que él mismo experimentaba. Los ángeles, entonces, intervienen de manera sobrenatural. Y los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Génesis 19, 10, 11. Aquí vemos cómo, en medio del caos, la protección divina se activa, con poder. Dios no solo envía mensajeros para anunciar el juicio, sino que también actúa directamente para proteger a la familia de Lot de ser arrastrada por la violencia que los rodea. Pero la intervención divina no se detiene ahí. Los ángeles instruyen a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Génesis 19, 12, 13. Dios ofrece a Lot la oportunidad de salvar a su familia, pero también le muestra la urgencia de actuar con determinación. Lot sale a hablar con sus yernos para advertirles, pero ellos piensan que está bromeando. Génesis 9-14. Este detalle es desgarrador. En medio del caos,
Hay quienes no creen en la advertencia de Dios, quienes trivializan el llamado divino a escapar del peligro. Al amanecer, los ángeles apremian a Lot. Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Génesis 19:15. Pero Lot titubea. La Escritura nos dice que él se demoraba. Génesis 19:16. Aquí hay un reflejo profundo de la condición humana. Aun cuando Dios extiende su mano protectora, muchas veces nos aferramos a lo conocido, a la rutina, incluso cuando esa rutina es destructiva. Sin embargo, el amor de Dios es más fuerte que la vacilación humana. Y los varones, por la misericordia de Jehová para con él, lo asieron de la mano, y a su mujer y a sus 2 hijas, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Génesis 19:16. Este versículo es uno de los más hermosos y reveladores de todo el relato. Por la misericordia de Jehová. No fue la valentía de Lot, ni su prontitud en obedecer, sino la misericordia de Dios la que finalmente lo sacó a él y a su familia del caos que los rodeaba. Aquí se nos muestra con claridad la naturaleza del amor protector de Dios. Un amor que no depende de nuestros méritos, sino de su gracia. Un amor que actúa incluso cuando nuestra fe vacila, cuando nuestras decisiones son lentas, cuando nuestro apego a lo viejo nos paraliza. Lot y su familia son conducidos fuera de la ciudad con una advertencia clara. Escapa por tu vida, no mires tras ti. Génesis 19:17. Sabemos que la esposa de Lot miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Génesis 19:26. Una trágica advertencia de lo que ocurre cuando nos aferramos al pasado en lugar de abrazar la protección divina. Pero las hijas de Lot, junto con él, escapan de la destrucción. La ciudad es consumida por fuego y azufre, pero ellos sobreviven, protegidos por la mano de Dios. Este relato nos enseña varias lecciones esenciales sobre cómo Dios protege a las familias en medio del caos. Primero, que la protección de Dios muchas veces se manifiesta en advertencias claras, en llamados a dejar atrás lugares, relaciones, entornos que nos destruyen, aunque al principio no lo comprendamos o nos cueste obedecer. Segundo, que la misericordia divina actúa incluso cuando nosotros vacilamos. Lot se demoró, pero Dios no se rindió con él. Lo tomó de la mano y lo sacó. Tercero, que el amor protector de Dios no anula nuestra responsabilidad. La esposa de Lot miró atrás y pereció, mostrando que es necesario obedecer plenamente para experimentar la plenitud de la protección divina. Cuarto, que la protección de Dios muchas veces implica renuncias. Lot tuvo que abandonar su casa, sus bienes, sus proyectos, pero a cambio, recibió lo más valioso, la vida de su familia. Hoy, al contemplar este relato, es inevitable preguntarnos, ¿de qué me está queriendo proteger Dios en este momento? ¿A qué me está llamando a renunciar, a salir, a dejar atrás para preservar mi vida y la de mi familia? ¿Estoy escuchando su advertencia? ¿Estoy dispuesto a obedecer aunque me cueste? Y ahora, permíteme hacer una pausa en este momento, tan profundo para hablarte de algo que no puedo callar. Sé que muchos de los que están escuchando este mensaje luchan en silencio con pecados recurrentes, con vicios que se han convertido en cadenas invisibles, con comportamientos autodestructivos que no solo les afectan a ellos, sino también a sus familias. Tal vez tú también te identificas con esto. Déjame confesarte algo. Yo también estuve allí. Durante más de 10 años, luché contra ataduras que me tenían prisionero, que me hacían sentir indigno, que dañaban mi vida espiritual y mi entorno familiar. Intenté salir por mis propios medios, pero siempre volvía a caer, hasta que Dios me mostró un camino de liberación. Hoy quiero invitarte de todo corazón a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí te comparto un video exclusivo donde te muestro, paso a paso, cómo logré romper esas cadenas que me mantuvieron atado por más de una década.
No te lo digo como alguien que simplemente predica desde la teoría, sino como alguien que ha recorrido el valle oscuro y ha encontrado la luz y la libertad en Cristo. Si sientes que tu vida está rodeada de caos, si crees que tu familia está en peligro por causa de esos patrones destructivos, quiero decirte, hay esperanza. Dios puede sacarte de ahí, como sacó a Lot de Sodoma. Él puede protegerte a ti y a los tuyos, pero necesitas dar el primer paso. Haz clic en el link, mira ese video, permite que Dios hable a tu corazón y comienza hoy mismo tu camino hacia la libertad y la restauración. Porque así como Dios protegió a la familia de Lot, también quiere proteger la tuya. 3. Moisés y su familia. Protegidos desde el nacimiento en medio de la opresión. La historia de Moisés es quizás una de las más impresionantes demostraciones de cómo Dios protege a una familia y levanta un libertador en medio de un caos político y social extremo. Lo que muchos recuerdan de Moisés es su liderazgo en el Éxodo, cuando condujo al pueblo de Israel fuera de Egipto y hacia la libertad. Sin embargo, antes de que Moisés fuese un gran líder, fue un niño indefenso, nacido en un contexto de persecución sistemática, donde el caos parecía haberse apoderado del destino de todas las familias hebreas. El libro de Éxodo, capítulo 1, nos describe ese contexto con precisión. Un nuevo faraón había ascendido al trono en Egipto, un rey que no conocía a José, y que temiendo el crecimiento demográfico del pueblo de Israel, decide someterlos a una opresión despiadada. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo. Éxodo 1, 11, 14. Pero cuando la opresión no fue suficiente para frenar el crecimiento, la violencia se desató. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo: «Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida». Éxodo 1:22. Este decreto marca un momento de caos absoluto. Imagínalo. Cada familia hebrea vivía bajo el terror de que si tenían un hijo varón, éste sería arrebatado de sus brazos y arrojado al Nilo. ¿Puede haber una amenaza mayor que esta para la integridad de una familia? Y es precisamente en este escenario donde Dios muestra su amor protector de una manera admirable, actuando a través de la valentía, la fe y la estrategia de una familia. La familia de Amram y Jocabed. Éxodo 2 comienza diciendo: «Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses». Éxodo 2, 1, 2. Este acto, simple en apariencia, es de un coraje inmenso. Desobedecer el edicto del faraón significaba arriesgar la vida de toda la familia. Pero Jocabed, la madre de Moisés, no se dejó paralizar por el caos externo. Ella confió en que Dios podía proteger a su hijo, incluso en las circunstancias más adversas. El escritor de Hebreos lo destaca como un acto de fe. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Hebreos 11:23. Este es un principio fundamental. La fe de una familia en medio del caos es el terreno en el que Dios planta su protección. Cuando ya no pudieron ocultarlo más, Jocabed construye una pequeña arca, una canasta de juncos recubierta de brea y pez para que fuese impermeable, y pone al niño en el Nilo, precisamente en el lugar donde muchos niños habían sido lanzados para morir. Pero aquí ocurre una de las paradojas más bellas y conmovedoras de las Escrituras. El mismo río que había sido símbolo de muerte para tantas familias, se convierte en canal de vida y protección para Moisés. La madre de Moisés no lanza a su hijo a la corriente como un acto desesperado, sino que lo coloca cuidadosamente en una estructura de protección, confiando en que la mano de Dios lo guiará. Y así fue.
La hermana de Moisés, Miriam, sigue discretamente la canasta a lo largo de la orilla, cuidando desde la distancia, mientras la providencia divina orquesta el rescate. La hija del faraón, precisamente la descendiente del hombre que había decretado la muerte de los niños hebreos, desciende al río a bañarse y ve la canasta. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Éxodo 2:6. ¡Qué ironía divina! La hija del opresor es movida a compasión por un niño hebreo y decide protegerlo y adoptarlo como suyo. Pero la historia no termina ahí. Miriam, con la sabiduría y el valor propios de alguien que confía en el cuidado divino, se acerca y propone: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Éxodo 2:7. La hija del faraón acepta, y Miriam va y llama a la propia madre de Moisés. De este modo, Jocabed no solo ve a su hijo salvado de la muerte, sino que incluso tiene la oportunidad de criarlo bajo la protección de la corte egipcia, mientras es remunerada por hacerlo. Entonces la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Éxodo 2:9. Esta parte del relato es profundamente reveladora. No solo Dios protege la vida de Moisés, sino que transforma la situación de caos en una oportunidad. Lo que debía ser una tragedia, Dios lo convierte en un camino de esperanza y propósito. Moisés es criado con amor por su madre, protegido por la autoridad egipcia, educado en las artes y ciencias de Egipto y preparado, sin que nadie lo sospeche, para ser el libertador del pueblo hebreo. Este relato nos enseña varias verdades espirituales profundas sobre la protección divina en medio del caos. Primero, que Dios siempre tiene un plan de protección incluso en los contextos más opresivos. Cuando parecía que no había escape, que toda familia hebrea estaba condenada a la pérdida, Dios abrió un camino de vida para una familia que confió en Él. Segundo, que la fe activa de los padres es clave para la protección de la familia. Jocabed y Amram no se paralizaron por el miedo, sino que actuaron con valentía, con creatividad, con sabiduría. La protección de Dios se manifestó en su disposición a arriesgarse confiando en su poder. Tercero, que Dios es capaz de usar los mismos instrumentos del caos para traer protección y propósito. El Nilo, símbolo de muerte, fue el medio por el cual Moisés fue conducido a la protección de la corte real. Cuarto, que la protección de Dios trasciende el momento y se proyecta hacia el destino. Dios no solo protegió a Moisés de la muerte, sino que lo preservó para cumplir un propósito mayor: liberar a su pueblo. El amor protector de Dios no solo salva, sino que también capacita y envía. Quizá hoy te sientes como Jocabed, rodeado de caos, de decretos que parecen inevitables, de estructuras sociales o familiares que amenazan lo que más amas. Tal vez sientes que no tienes el control, que todo está en manos de fuerzas más grandes que tú. Pero este relato te recuerda que Dios es mayor que el faraón, que su mano es más fuerte que los decretos humanos, que su protección es más efectiva que cualquier medida de opresión. Dios puede, incluso hoy, guardar a tu familia, proteger a tus hijos, guiar sus vidas a través de caminos que quizá no comprendas, pero que Él ha preparado con amor eterno. Y recuerda esto: el niño que fue protegido en una pequeña canasta en medio del Nilo fue el hombre que dividió el Mar Rojo, que recibió la ley en el Sinaí, que liberó a todo un pueblo de la esclavitud. Porque cuando Dios protege a una familia en medio del caos, no solo preserva la vida, sino que despierta propósitos eternos. 4. José y María, protegidos en medio de la amenaza de muerte. La historia de José, María y el niño Jesús, narrada en los Evangelios, especialmente en Mateo 2, es una de las manifestaciones más impresionantes de cómo Dios protege a una familia en medio del caos, en este caso, no solo de una persecución política,
sino de una amenaza directa de muerte. Después del nacimiento de Jesús en Belén, la familia parecía estar viviendo un momento de celebración y esperanza. El Mesías prometido había llegado al mundo en cumplimiento de las profecías que desde siglos anunciaban la redención de Israel. Sin embargo, poco después de este glorioso acontecimiento, se desató un caos inesperado. Herodes el Grande, rey de Judea bajo el dominio romano, un hombre conocido históricamente por su crueldad y paranoia, se sintió amenazado por la noticia del nacimiento de un nuevo rey de los judíos. Los magos de Oriente, guiados por la estrella, llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2:2. Cuando Herodes oyó esto, se turbó, y con él toda Jerusalén. Herodes, incapaz de tolerar cualquier amenaza a su poder, urdió un plan para eliminar al niño Jesús. Primero, fingió interés y pidió a los magos que, cuando encontraran al niño, volvieran a informarle para que él también pudiera ir a adorarlo. Mateo 2:8. Pero en realidad, planeaba matarlo. Los magos, advertidos en sueños, regresaron a su tierra por otro camino, y entonces Dios intervino sobrenaturalmente para proteger a la familia de Jesús. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: «Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. Este versículo es una de las representaciones más poderosas del amor protector de Dios sobre una familia. Observemos varios detalles esenciales en este relato. Dios se anticipa al caos. Herodes aún no había ejecutado su plan. Pero Dios, en su infinita sabiduría y amor, advierte a José antes de que la amenaza se materialice. Esto nos muestra que la protección divina no es solo reactiva, sino proactiva. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos percibir y prepara vías de escape, refugios seguros y estrategias de preservación, aun cuando para nosotros todo parezca estar en calma. José, como cabeza de la familia, responde con una obediencia inmediata. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Mateo 2:14. Este es un acto de fe y de valor enorme. Piensa en ello: trasladarse en medio de la noche, con un niño recién nacido, atravesando desiertos y caminos peligrosos, hacia una tierra extranjera. Pero José no vacila, porque sabe que cuando Dios habla, es para proteger. La protección divina requiere fe y acción. La protección de Dios no exime a la familia de actuar con responsabilidad y valentía. Dios advierte, pero José debe obedecer. La promesa y el llamado de Dios no sustituyen la necesidad de tomar decisiones concretas. La familia huye a Egipto, una tierra que, irónicamente, en la historia de Israel había sido lugar de esclavitud, pero que ahora se convierte en refugio y protección. Dios es soberano para transformar lugares de opresión en espacios de seguridad y para hacer de lo inesperado una vía de escape. El caos se desata, pero la familia ya está a salvo. Mientras José, María y Jesús se establecen en Egipto, Herodes se da cuenta de que ha sido burlado por los magos y desata una de las matanzas más atroces de la historia. Entonces Herodes, viendo que había sido engañado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Mateo 2:16. Este episodio, conocido como la matanza de los inocentes, refleja el nivel de caos, violencia y maldad que puede desatarse en el corazón humano sin Dios. Pero en medio de este horror, Dios había protegido a su Hijo y a la familia que lo acogía. Jesús está a salvo, no porque la situación sea menos peligrosa, sino porque Dios condujo a la familia a un lugar seguro antes de que la tragedia se desencadenara. Este es un principio fundamental de la protección divina. Dios no siempre elimina el caos del mundo,
pero sí protege a sus hijos de ser destruidos por él. Dios señala el momento de regresar. La familia permanece en Egipto hasta que Herodes muere. De nuevo, la intervención divina es clara y directa, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel». Mateo 2, 19, 20. José, una vez más, obedece. Y cuando descubre que Arquelao, hijo de Herodes, reina en Judea, teme volver allí. Pero Dios nuevamente lo guía en sueños, y avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Mateo 2:22. Así la familia se establece en Nazaret, cumpliendo incluso las profecías, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mateo 2:23. La protección de Dios también cumple sus propósitos eternos. No se trataba solo de preservar la vida de Jesús y su familia, sino también de cumplir los planes eternos de redención. Cada detalle, cada desplazamiento, cada decisión guiada por Dios estaba en perfecta armonía con su propósito soberano. Este relato nos enseña varias lecciones esenciales sobre la protección de Dios en medio del caos. Primero, que Dios protege a las familias que escuchan su voz y obedecen sus instrucciones. José es un modelo de obediencia inmediata y total. No cuestiona, no demora, no busca alternativas humanas. Solo obedece, y esa obediencia salva a su familia. Segundo, que la protección divina no significa ausencia de dificultades. La familia de Jesús tuvo que huir, vivir como refugiados en un país extranjero, adaptarse a nuevas circunstancias. Pero en medio de todo ello, estaban protegidos. Dios no les evitó la necesidad de huir, pero les proveyó refugio, sustento y dirección en cada paso. Tercero, que la protección divina es integral. Física, proteger la vida de Jesús. Emocional, preservar la unidad familiar. Espiritual, cumplir el propósito mesiánico. Cuarto, que Dios sigue hablando y guiando en medio del caos. Dios habló a José varias veces en sueños, señalando cuándo huir, cuándo volver, a dónde ir. Este es un principio clave. En tiempos de caos, Dios no guarda silencio. Sus hijos pueden seguir recibiendo su dirección clara si están dispuestos a escuchar. Quinto, que el caos humano jamás detiene el plan de Dios. Herodes quiso destruir al Mesías, pero no pudo. El caos político, la violencia, el desorden social, no lograron frustrar el plan de salvación que Dios estaba desarrollando. Hoy, esta historia sigue hablándonos con fuerza. Muchas familias viven situaciones de amenaza, violencia en sus comunidades, inestabilidad política, problemas económicos, persecuciones religiosas. Quizá tú también sientes que el caos te rodea, que la seguridad de tu familia está en peligro. Pero este relato te recuerda que Dios sigue siendo el protector soberano de las familias que confían en Él, que sigue guiando, advirtiendo, abriendo caminos, aunque esos caminos sean a veces incómodos o desconocidos. Dios sigue siendo el refugio seguro, el que protege, el que guía, el que cumple su propósito eterno en y a través de las familias que le temen y le obedecen. La historia de José, María y Jesús es, en última instancia, la historia de cómo Dios protege lo que ama y de cómo la obediencia, la fe y la disposición para actuar en consecuencia son las llaves que abren el camino hacia la protección divina en medio de los peores caos. 5. Rahab y su familia. La protección de Dios en medio de la conquista de Jericó. Pocas historias en la Biblia ilustran con tanta fuerza cómo Dios protege a una familia en medio de un contexto de caos total como la de Rahab, la mujer que habitaba en la muralla de Jericó y que, por su fe y valentía, consiguió la preservación no solo de su propia vida, sino también la de toda su familia.
La historia se relata en el libro de Josué, capítulos 2 y 6. Israel, después de 40 años de travesía en el desierto, estaba por entrar a la tierra prometida, pero debía primero conquistar las ciudades cananeas, comenzando por la poderosa Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, fortificada, temida. Pero detrás de esas murallas también se escondía una familia que, aunque parte de los enemigos de Israel, fue objeto del amor protector de Dios. Rahab era una mujer que a los ojos de la sociedad no merecía atención ni respeto. Era una ramera, marginada socialmente, y, para colmo, ciudadana de una ciudad que estaba bajo el juicio divino. Sin embargo, cuando 2 espías israelitas llegaron a Jericó, enviados por Josué para reconocer la tierra, Rahab tomó una decisión que cambió radicalmente su destino y el de su familia. La Escritura dice: la mujer tomó a los 2 hombres y los escondió. Josué 2:4. Los soldados de Jericó, sabiendo que había espías israelitas en la ciudad, fueron a buscarles a su casa, pero Rahab los protegió, arriesgando su propia vida, y les ayudó a escapar. ¿Por qué lo hizo? Rahab, aunque no era israelita, había oído hablar de lo que Dios había hecho. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:9-11. Aquí se revela una de las verdades más impresionantes de esta historia. Rahab, una mujer pagana, marginada, creyó en el poder de Dios antes que muchos israelitas. Su fe fue más fuerte que su historia, que su estatus, que su cultura. Ella reconoció la soberanía de Dios y decidió alinearse con Él, aun cuando eso significaba traicionar a su ciudad y arriesgar su vida. Pero Rahab no pensó solo en ella, pensó en su familia. Ella pidió a los espías: os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que, como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, y que daréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Josué 2:12-13. Rahab entendió que el caos estaba a punto de desatarse sobre Jericó, pero confió en que Dios podía proteger no solo a ella, sino también a su familia. Los espías le dieron una señal. He aquí cuando entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Josué 2:18. El cordón de grana, una cuerda roja, se convirtió en el símbolo de la protección divina sobre esa casa. Este acto es profundamente significativo. Una señal visible, colocada en la ventana, marcaba el lugar que Dios había decidido preservar en medio del caos. Rahab obedeció. Convocó a toda su familia y, en obediencia a la instrucción, ató el cordón rojo en la ventana. Después de que los espías escaparon, Rahab y su familia esperaron, mientras Jericó seguía viviendo en aparente normalidad, pero con el caos aproximándose inexorablemente. Poco después, Israel rodeó la ciudad durante 7 días. Y en el 7º día, al sonar las trompetas y al gritar el pueblo, los muros de Jericó se derrumbaron. Toda la ciudad fue entregada a la destrucción. La violencia, el juicio divino, el caos total se desataron sobre Jericó. Pero en medio de esa devastación, una casa permaneció en pie, una familia fue protegida. Josué había dado esta orden: mas la ciudad será anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Josué 6:17. Y así ocurrió.
Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo. Y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Josué 6, 22, 23. Aquí se cumple la protección divina total. No solo Rahab, sino toda su familia, fue salvada en medio del caos, en medio de la destrucción, en medio de la violencia. La casa marcada con el cordón rojo fue refugio y preservación. Esta historia nos enseña varias lecciones fundamentales sobre cómo Dios protege a las familias en medio del caos. La fe activa es la clave para acceder a la protección divina. Rahab creyó en el poder de Dios y actuó en consecuencia. No bastó con reconocer que Dios era poderoso. Ella tomó decisiones arriesgadas que la alinearon con la voluntad divina. La fe que no se traduce en acciones concretas no puede convertirse en refugio en tiempos de caos. Rahab esconde a los espías, pide protección para su familia, ata el cordón rojo, reúne a los suyos. Cada acción es un paso hacia la protección de Dios. Dios protege no solo al individuo, sino a toda su familia. Rahab no pidió solo por ella. Pidió por su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas. Y Dios honró esa petición. La protección divina se extendió a toda la familia, porque una mujer, considerada insignificante por su sociedad, decidió creer y obedecer. Este principio es poderoso. Tu fe, tu obediencia, tu disposición a alinearte con Dios puede ser el canal por el cual tu familia entera sea protegida en medio del caos. Dios no hace acepción de personas. Rahab era cananea, ramera, parte de una ciudad bajo juicio. Humanamente, no tenía derecho a nada, pero Dios no mira las etiquetas humanas, mira el corazón. La fe de Rahab fue más poderosa que su pasado. De mí, hecho en el Nuevo Testamento, Rahab es mencionada en la genealogía de Jesús. Salmón engendró de Rahab a Booz, Mateo 1:5. Y en Hebreos 11, el gran capítulo de los héroes de la fe, se dice: Por la fe Rahab la ramera no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos 11:31. La protección de Dios no solo le salvó la vida, sino que la integró en el pueblo de Dios y la convirtió en antepasada del Mesías. El caos no tiene la última palabra cuando la familia se refugia en Dios. Jericó fue destruida, pero la casa de Rahab se mantuvo en pie. El caos, la violencia, la destrucción, nada de eso pudo tocar la casa que Dios había decidido proteger. Este relato es una poderosa imagen de lo que Dios sigue haciendo hoy. Protege a las familias que, en medio del caos, deciden confiar en Él, obedecerle y alinearse con su voluntad. Quizá hoy, como Rahab, sientes que estás rodeado de caos, problemas familiares, dificultades económicas, amenazas externas, un mundo cada vez más incierto. Pero este relato te recuerda que, si decides poner tu fe en Dios y actuar conforme a su dirección, Él es poderoso para protegerte, a ti y a los tuyos. El cordón de grana en la ventana es el símbolo de esa protección. Hoy, ese cordón sigue siendo el poder de la sangre de Cristo, que protege, que cubre, que salva. Dios sigue siendo el protector de las familias que confían en Él. 6. La viuda, de Sarepta y su hijo, la provisión y protección divina en medio de la hambruna, la historia de la viuda de Sarepta, relatada en 1 Reyes 17:8-24, es un ejemplo conmovedor de cómo Dios protege a una familia en medio del caos económico y social, y cómo su intervención transforma la desesperanza en milagro y preservación de la vida. Este relato ocurre en un contexto de crisis nacional.
Dios había enviado al profeta Elías a anunciar al rey Acab un castigo divino por su idolatría y corrupción. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera Reyes 17:1. Y así fue. Se desató una sequía severa, que generó una hambruna devastadora en todo el territorio. En este ambiente de escasez absoluta, donde la vida se reducía a la lucha diaria por un poco de alimento y agua, aparece la figura de una mujer viuda en la ciudad de Sarepta, fuera del territorio de Israel, en la región de Fenicia. La viuda es la imagen de la fragilidad y la vulnerabilidad en aquel contexto. Mujer, sola, sin recursos, madre de un hijo que dependía totalmente de ella y víctima directa de la crisis que azotaba la región. Cuando Dios envía a Elías a Sarepta, le dice: «He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». Primero Reyes 17:9. Esta afirmación es impactante, porque humanamente parecería absurda. ¿Cómo una mujer viuda, pobre, en medio de una hambruna, podría sustentar al profeta de Dios? Pero así es como obra Dios. Elige a los frágiles para mostrar su poder. Llama a quienes menos recursos tienen para realizar milagros de provisión y protección. Cuando Elías llega a la puerta de la ciudad, encuentra a la viuda recogiendo leña y le pide: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, y un bocado de pan en tu mano». Primero Reyes 17:10-11. La respuesta de la viuda es desgarradora. «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Primero Reyes 17:12. Esta declaración refleja la profundidad del caos en el que esta familia estaba inmersa. Una madre resignada a preparar la última comida para ella y su hijo, y luego esperar la muerte. La viuda de Sarepta representa a todas aquellas familias que viven en situaciones límite. Cuando los recursos se agotan, cuando las soluciones humanas ya no existen, cuando la esperanza parece haber muerto. Pero es precisamente en este escenario de desesperanza total donde Dios interviene con poder para proteger y proveer. Elías le responde con una palabra que cambiará su destino. «No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después, harás para ti y para tu hijo». Primera Reyes 17:13. Aquí aparece un principio espiritual clave: la invitación a actuar en fe, a obedecer a Dios incluso cuando los recursos son escasos y la situación parece imposible. Elías no está pidiendo egoístamente que se le dé la última comida, sino que está canalizando el propósito de Dios: probar la fe de la viuda para abrir la puerta al milagro de provisión y protección. El profeta añade: «Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Primera Reyes 17:14. Este es el pacto protector de Dios con esa familia. En medio de la hambruna, en medio del caos, en medio de la muerte que rodea a todos, Él va a protegerles, a sustentarles, a preservarles. Y así sucede. La viuda obedece, prepara la torta para Elías, y luego para ella y su hijo. Y desde ese día, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. De Reyes 17:16. Durante todo el tiempo que duró la sequía, la familia de la viuda fue protegida y sostenida por Dios. Mientras otros morían de hambre, ellos tenían alimento. Mientras otros sucumbían ante la desesperación, ellos vivían bajo el amparo divino.
Este relato nos muestra cómo Dios protege a las familias que, en medio del caos, deciden confiar y obedecer. La viuda de Sarepta podría haber guardado el poco alimento que le quedaba, haber rechazado al profeta y haberse encerrado en su lógica de escasez. Pero en lugar de eso, creyó y actuó. La protección de Dios se materializó en provisión diaria. No les dio una bodega llena, no les llenó la casa de sacos de harina, sino que cada día, cuando iban a la tinaja, encontraban el sustento suficiente. Este es otro principio fundamental. La protección de Dios muchas veces se manifiesta como una provisión constante, diaria, que nos enseña a depender de Él y a confiar en su fidelidad. Pero la historia no termina aquí. Más adelante, el hijo de la viuda enferma gravemente y muere. La madre destrozada se vuelve a Elías diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Primero Reyes 17:18. La muerte del hijo parece contradecir la protección de Dios. ¿De qué sirve tener alimento si la vida de su hijo es arrebatada? Pero aquí, Dios muestra que su protección no se limita a las necesidades materiales, sino que abarca también la vida misma. Elías toma al niño, lo lleva a su aposento, ora con intensidad y clama a Dios: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Primera Reyes 17:21. Y Dios escucha. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Primera de Reyes 17:22. El profeta lleva al niño vivo a su madre y le dice: Mira, tu hijo vive. Primera Reyes 17:23. Este acto culminante de la historia es el mayor testimonio de la protección divina. No solo sustento material, sino resurrección, vida restaurada, esperanza renovada. La viuda entonces declara: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. Primera Reyes 17:24. Esta confesión final es el reconocimiento de que Dios es fiel, protector, sustentador y dador de vida. Este relato nos enseña varias verdades esenciales sobre la protección divina en medio del caos. Dios se manifiesta en las situaciones más desesperadas. La viuda de Sarepta estaba recogiendo leña para preparar su última comida. El caos la había llevado a la desesperanza total. Pero fue precisamente allí donde Dios intervino con poder. La obediencia abre la puerta a la protección divina. La viuda obedeció la palabra de Elías, y esa obediencia activó el milagro, que preservó a su familia. La protección de Dios es integral. No se limita al alimento, sino que alcanza la vida misma. Dios restauró al hijo de la viuda, dándole una segunda oportunidad. Dios es fiel en medio de la crisis. Cada día, mientras duró la sequía, la tinaja no se vació y la vasija de aceite no se agotó. Dios sustentó a esa familia con su fidelidad inquebrantable. La protección divina transforma la fe. La viuda pasó de ver a Elías como un extranjero que pedía pan a reconocerlo como un hombre de Dios, y pasó de ver su situación como una condena a experimentarla como un escenario de milagros. Hoy, muchas familias enfrentan caos, desempleo, enfermedades, pérdida de seres queridos, inestabilidad social. Quizá tú también sientes que te quedan solo un puñado de harina y un poco de aceite. Pero esta historia te recuerda que Dios es capaz de transformar tu escasez en un testimonio de provisión y protección. Dios sigue siendo el sustentador de las familias que confían en Él, que obedecen su voz, que se abren a su dirección, aun cuando todo parece perdido. La historia de la viuda de Sarepta es, en última instancia, una proclamación eterna. Dios protege a las familias en medio del caos, no solo para que sobrevivan, sino para que experimenten la manifestación de su gloria y su poder en sus vidas. En la vasta narrativa bíblica,
Hay episodios en los que la intervención de Dios para proteger a una familia trasciende lo imaginable, revelando no solo su poder soberano, sino su cercanía y amor hacia quienes, en medio del caos, se atreven a confiar en Él. Uno de estos episodios se encuentra en la historia de Jacob y su familia, cuando el caos y la amenaza inminente se presentaron en forma de una hambruna devastadora que azotó toda la región y que, si no hubiese mediado la mano divina, habría destruido la vida de aquella familia destinada a ser la raíz del pueblo de Israel. Jacob, también conocido como Israel, había experimentado a lo largo de su vida la protección de Dios en múltiples circunstancias. Desde cuando huía de la ira de su hermano Esaú, hasta cuando luchó en Peniel y fue bendecido con un nuevo nombre. Sin embargo, en este episodio particular, el caos que amenazaba a su familia no venía de un enemigo externo ni de conflictos familiares inmediatos, sino de una fuerza natural implacable: la escasez total de alimento. La tierra había dejado de producir, los animales morían, los recursos se agotaban, y la desesperación se apoderaba de todas las familias de la región. La familia de Jacob no fue la excepción. Con 12 hijos, esposas, nietos y criados, el patriarca se enfrentaba a la posibilidad real de ver morir a los suyos de hambre. Fue en este contexto que Dios, en su infinita providencia, comenzó a desplegar un plan que había iniciado muchos años antes, cuando uno de sus hijos, José, había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, llevado a Egipto y, tras años de sufrimiento, elevado a la posición de segundo en autoridad bajo el faraón. El dolor de Jacob por la supuesta pérdida de José había sido insoportable. Durante años vivió creyendo que su hijo amado había muerto, sin saber que Dios estaba orquestando silenciosamente la protección y el futuro de toda la familia a través de lo que parecía una tragedia irreversible. Porque así obra Dios. Mientras nosotros vemos caos, pérdida y desolación, Él está tejiendo una red invisible de propósito, cuidado y redención. Cuando la hambruna se hizo insoportable en Canaán, Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar grano, sin saber que allí encontrarían a José, aquel hijo al que creía perdido para siempre. La narrativa es intensa, cargada de emociones encontradas, miedos, culpas y esperanzas reprimidas. José, al ver a sus hermanos, reconoce de inmediato a aquellos que lo habían traicionado, pero no se revela enseguida. Dios está trabajando también en el corazón de José, preparándolo para el perdón y para ser el instrumento de salvación de su propia familia. Finalmente, tras una serie de pruebas que José utiliza para comprobar el arrepentimiento de sus hermanos y la unidad de la familia, llega el momento de la revelación. En un encuentro conmovedor, José se da a conocer y les dice: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45:4-5. Estas palabras son el eco del amor protector de Dios sobre una familia en medio del caos. José, al mirar hacia atrás, entiende que todo lo que vivió, la traición, la esclavitud, la prisión, no fue un abandono divino, sino una forma misteriosa en la que Dios estaba preparando la vía de protección para la familia entera. La familia de Jacob es entonces invitada a trasladarse a Egipto, donde no solo encontrarán alimento, sino también refugio, protección y la posibilidad de prosperar en un ambiente controlado por alguien que les ama profundamente. José dice a sus hermanos: «Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación». Génesis 45:7. El caos de la hambruna que amenazaba con destruir la vida de Jacob y sus hijos fue el escenario en el que Dios desplegó su plan de protección perfecto. La familia, que había estado fragmentada por los pecados del pasado, celos, traiciones, mentiras,
es reunida y restaurada en un nuevo entorno donde pueden sobrevivir y crecer hasta convertirse en una gran nación, tal como Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. El viaje de Jacob a Egipto no es solo un traslado físico, es una peregrinación espiritual. Al llegar a Berseba, Jacob ofrece sacrificios a Dios, y en ese momento Dios le habla en visión de noche diciendo: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y también yo te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos». Génesis 46, 3, 4. Esta promesa es la confirmación definitiva de la protección divina. Jacob no desciende a Egipto solo por necesidad humana, sino por dirección divina. Dios le asegura su presencia, su compañía y su propósito, a pesar de que el entorno es extraño y el futuro incierto. En Egipto, la familia de Jacob, 70 personas en total, es recibida con honra y establecida en la región de Gosén, una tierra fértil y adecuada para el pastoreo, donde podrán vivir en paz y prosperidad, lejos del caos de la hambruna que azotaba Canaán y otros territorios. Esta historia es un testimonio profundo de que, en medio de los desastres naturales, de las crisis familiares, de los pecados cometidos y de las heridas no sanadas, Dios es capaz de proteger, restaurar y cumplir su propósito en las familias que le pertenecen. Lo que parecía el fin de la familia de Jacob, el colapso total de su linaje y la extinción de sus promesas, se transformó en el escenario de la fidelidad divina, que garantizó no solo la supervivencia de la familia, sino también la continuación de la historia de redención que culminaría siglos después con la venida del Mesías, nacido precisamente de esta familia que fue protegida en medio del caos. Dios no solo protegió a Jacob y a sus hijos físicamente, proveyendo alimento en tiempos de hambre, sino que también los protegió espiritualmente, restaurando los lazos familiares, sanando las heridas provocadas por el pecado y renovando el sentido de propósito colectivo. Lo que para los hermanos de José había sido una tragedia, una pérdida irreparable, se convirtió en el medio por el cual Dios salvó a toda la familia. La protección divina, entonces, no se limita a evitar el dolor o las dificultades, sino que se manifiesta muchas veces en la capacidad de transformar las experiencias dolorosas en instrumentos de preservación y bendición. La historia de Jacob y su familia es un canto a la providencia divina que actúa a través de caminos insospechados, que protege no solamente de los peligros inmediatos, sino que también asegura la continuidad de su plan eterno. Hoy, esta historia sigue resonando en los corazones de quienes atraviesan crisis familiares, económicas o espirituales. Nos recuerda que Dios sigue siendo el protector de las familias, que su mirada está sobre cada uno de los miembros, que Él es capaz de utilizar incluso las peores circunstancias para llevarnos al lugar donde seremos protegidos, restaurados y bendecidos. Jacob, al final de sus días, pudo descansar en paz, rodeado de sus hijos y nietos, sabiendo que la mano de Dios los había protegido y que el caos que amenazó con destruirlos había sido vencido por el amor y la fidelidad del Dios eterno. Entre las muchas historias que la Biblia nos presenta sobre la protección divina en medio del caos, la de Esther y su primo Mardoqueo destaca de forma singular, no solo porque se trata de una intervención divina que se extiende a todo un pueblo, sino porque también revela cómo Dios protege a las familias cuando éstas deciden mantenerse fieles a sus principios, aun cuando las circunstancias parecen totalmente desfavorables. La historia se desarrolla en Susa, una de las principales ciudades del Imperio Persa, bajo el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes I. Allí vivía Mardoqueo, un judío que había sido llevado al exilio con su familia, y que, a pesar de estar lejos de su tierra, se esforzaba por mantener su identidad y su fe. Criaba a su prima Esther, una joven huérfana a la que había adoptado como hija después de la muerte de sus padres.
La relación entre Mardoqueo y Ester era profundamente familiar. No eran simplemente parientes lejanos, sino una familia que se había formado en medio de la adversidad, sostenida por la responsabilidad, el afecto y la fe. En este contexto, la reina Vasti es depuesta, y el rey Asuero inicia una búsqueda en todo su imperio para encontrar una nueva reina. Ester es llevada al palacio junto con muchas otras jóvenes, pero su belleza, su gracia y, sobre todo, la mano providente de Dios sobre su vida hacen que el rey se enamore de ella y la corone como reina. Sin embargo, Mardoqueo le aconseja que oculte su identidad judía, pues el pueblo judío, disperso entre las naciones, seguía siendo objeto de desprecio y sospecha. Hasta aquí podría parecer la historia de una familia que, tras mucho sufrimiento, alcanza por fin una posición segura y honorable. Pero pronto el caos irrumpe de forma violenta. Amán, un alto funcionario del rey, ofendido por Mardoqueo, que se negaba a rendirle homenaje reverencial, conspira no solo para destruir a Mardoqueo, sino para aniquilar a todo el pueblo judío. Amán logra que el rey Asuero firme un decreto que autoriza la masacre de todos los judíos en todo el imperio, hombres, mujeres y niños, en una fecha determinada. De repente, la familia de Mardoqueo y Ester, junto con toda su comunidad, se ve amenazada de aniquilación. El caos es absoluto. No hay lugar seguro para ellos. No hay defensa legal posible. La ley de los medos y persas no puede ser revocada. El pueblo entero está sentenciado a muerte. Sin embargo, en medio de este caos, la providencia de Dios comienza a desplegarse de forma invisible pero implacable. Mardoqueo envía un mensaje desesperado a Ester, pidiéndole que interceda ante el rey. Pero Ester teme. Presentarse ante el rey sin ser llamada podía significar la muerte. Durante días lucha con su miedo, pero Mardoqueo le envía una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ester 4:14. Esas palabras despiertan en Ester el valor necesario. Ella responde: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. Yo también con mis doncellas ayunaré, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca». Ester 4:16. Aquí se revela un aspecto profundo de la protección de Dios sobre una familia. No se trata solo de intervenciones sobrenaturales que evitan el sufrimiento, sino también de la inspiración divina que da valor a quienes deben ponerse en riesgo para proteger a los suyos. Ester se presenta ante el rey, quien, sorprendentemente, extiende hacia ella el cetro de oro, señal de aceptación y favor. Ester, con sabiduría y paciencia, prepara el terreno para exponer la conspiración de Amán. Finalmente, en un banquete cuidadosamente preparado, Ester revela su identidad judía y denuncia a Amán como el autor de la conspiración. La reacción del rey es inmediata y contundente. Amán es ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, y Mardoqueo es elevado a un lugar de honor en la corte. Pero el peligro aún no ha desaparecido, porque el edicto de destrucción sigue vigente. Es entonces cuando Ester, una vez más, se presenta ante el rey, arriesgando su vida, y suplica que se permita a los judíos defenderse en el día señalado para su aniquilación. El rey accede y envía nuevos decretos a todo el imperio, autorizando a los judíos a defenderse y a resistir a quienes intentaran cumplir con la orden de exterminio. Cuando llega el día señalado, el caos que debía destruir a la familia de Ester y a su pueblo se transforma en un día de victoria y liberación. Los judíos se defienden con éxito, y Mardoqueo establece la celebración del Purim, una festividad que hasta hoy recuerda la salvación milagrosa de Dios en aquel tiempo. Esta historia es una de las más extraordinarias manifestaciones de cómo Dios protege a las familias en medio del caos, incluso cuando su nombre no se menciona explícitamente en el relato, porque curiosamente el libro de Ester es el único
libro de la Biblia en el que no aparece directamente el nombre de Dios. Pero eso no significa que Dios esté ausente. Al contrario, está presente en cada detalle, en cada giro de la trama, en cada decisión que toma Esther, en cada mensaje que envía Mardoqueo. La protección divina se muestra a través de la providencia que coloca a Esther en el lugar y en el momento precisos, a través del valor que le infunde para actuar con determinación, a través de la justicia que se manifiesta cuando el malvado Amán es desenmascarado y castigado, y a través de la preservación del pueblo judío, asegurando la continuidad de la familia de Mardoqueo, de Esther y de todo el linaje que, siglos después, daría lugar al nacimiento del Salvador. Este relato nos enseña que Dios protege a las familias no siempre eliminando el caos de forma instantánea, sino acompañándolas en medio de él, dándoles la sabiduría, el valor y la estrategia necesarias para salir adelante. La familia de Esther no fue protegida de la amenaza, pero fue preservada y salvada dentro de ella. El caos fue real, la amenaza fue mortal, pero el plan de Dios fue más fuerte que todo ello. También nos enseña que cada posición que ocupamos en la vida, cada circunstancia, cada relación, puede ser parte de un plan mayor de Dios para la protección y la bendición no solo de nuestra familia, sino de muchas otras. Esther nunca imaginó cuando fue llevada al palacio que sería la clave para la salvación de su pueblo. Pero Dios, en su sabiduría infinita, ya había dispuesto todo. En esta historia, la familia es el núcleo desde donde se despliega la acción de Dios. Mardoqueo, como padre adoptivo, cuida de Esther y la impulsa a cumplir con su llamado. Esther, como hija, honra a Mardoqueo y protege no solo a su familia, sino a todo su pueblo. Así, Dios muestra cómo, en medio del caos, su protección sobre las familias es también una invitación a ser agentes de protección y bendición para otros. Hoy, la historia de Esther sigue inspirando a todas las familias que se sienten amenazadas por circunstancias que escapan a su control, por edictos injustos, por fuerzas opresoras o por miedos paralizantes. Nos recuerda que Dios nunca está ausente, que su providencia es real y que su protección se extiende a aquellos que, como Esther y Mardoqueo, se mantienen fieles, valientes y dispuestos a actuar en obediencia, aun cuando hacerlo implique riesgo y sacrificio. La familia de Esther fue preservada, y con ella, el destino de todo un pueblo. Así actúa Dios, protege, salva y transforma el caos en victoria, la amenaza en testimonio, la debilidad en fortaleza y la incertidumbre en celebración. El caos puede ser grande, pero el amor protector de Dios siempre es mayor. A lo largo de las Escrituras, encontramos una y otra vez cómo Dios extiende su mano protectora sobre las familias en medio de los peores escenarios de caos. Pero pocas historias son tan conmovedoras y a la vez tan cercanas a nuestra experiencia humana como la de la familia de Elcana, Ana y Samuel. Este relato, contenido en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, no se desarrolla en medio de una guerra o de un desastre natural, sino en medio del caos silencioso, íntimo y devastador de la esterilidad, la humillación y la desesperanza. Ana era una mujer estéril, incapaz de concebir hijos, y en su cultura, esta condición era considerada no solo una tragedia personal, sino también una afrenta social y espiritual. La esterilidad era vista como una señal de desaprobación divina, un estigma que marcaba a la mujer como incompleta y, muchas veces, como rechazada por Dios. A esto se sumaba la humillación que experimentaba Ana en su propio hogar, pues su esposo Elcana, aunque la amaba profundamente, tenía otra esposa, Penina, quien sí tenía hijos, y que, en vez de compadecerse de Ana, la provocaba y humillaba constantemente. Cada año, la familia subía a Silo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor, y allí, en el contexto del culto,
las heridas de Ana se abrían con más fuerza, pues mientras Penina celebraba con sus hijos, Ana lloraba amargamente su esterilidad, en un caos emocional que parecía no tener solución. Sin embargo, la historia nos muestra que en medio de ese caos, Dios estaba presente, escuchando cada lágrima, cada gemido de Ana, cada oración pronunciada en el secreto de su corazón. Un día, en una de esas peregrinaciones a Silo, Ana se levantó después de comer y con una amargura de alma indescriptible, oró al Señor, derramando su alma en su presencia. Hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Esta oración de Ana no fue una simple súplica desesperada, sino una expresión profunda de fe y entrega. No pidió un hijo para satisfacer su ego o para callar a sus detractores, sino para consagrarlo a Dios, para ofrecerlo como un instrumento de servicio en medio de una sociedad que, espiritualmente, también se encontraba en caos. El sacerdote Elí, al ver a Ana orando en silencio, moviendo solo sus labios, pensó que estaba ebria y la reprendió. Pero Ana, con humildad, le explicó: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. Elí, entonces, pronunció una bendición sobre ella. Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. Ana regresó a su casa, y aunque todavía no tenía señales visibles de cambio, su semblante ya no era triste, porque la fe le había devuelto la paz que el caos de su esterilidad le había arrebatado. Dios, en su amor protector, escuchó la oración de Ana, y al cabo de un tiempo, ella concibió y dio a luz a un hijo, al que llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Pero la protección de Dios sobre esta familia no se limitó simplemente a la bendición de un hijo, sino que se extendió a la preservación y la elevación de este niño a un lugar de gran importancia en la historia de Israel. Cuando Samuel fue destetado, Ana cumplió su voto y lo llevó al tabernáculo, entregándolo al servicio de Dios bajo la supervisión de Elí. Podría parecer que este acto significaba una pérdida para Ana, pero en realidad fue la consolidación de la protección y la bendición divina sobre su familia. Samuel creció en la presencia de Dios y llegó a ser uno de los profetas y jueces más importantes de Israel, el hombre que ungiría a los primeros reyes del pueblo de Dios, incluyendo a David, de cuya descendencia vendría el Mesías. Este relato nos revela cómo Dios, en su sabiduría y amor, protege a las familias, no solo rescatándolas de peligros inmediatos, sino también transformando sus historias marcadas por el dolor en testimonios de vida y de propósito eterno. La esterilidad de Ana no fue el final de su historia, sino el escenario en el que Dios demostró su poder para revertir lo imposible y para levantar de una familia sencilla y sufrida a uno de los grandes líderes espirituales de la humanidad. Además, este relato nos enseña que Dios no es indiferente al caos emocional, al dolor silencioso que muchas familias viven en la intimidad de sus hogares. El caos no siempre se presenta con estruendo y destrucción visible. A veces es una tristeza callada, una oración no respondida, una esperanza que se desvanece lentamente. Pero incluso en esos caos íntimos y silenciosos, Dios está atento, escucha, actúa, protege y transforma. La historia de Ana, Elcana y Samuel también nos habla de la importancia de la fidelidad en medio del caos. Ana no dejó que la amargura la consumiera. En vez de eso, la convirtió en oración, en súplica, en entrega a Dios. Elcana, aunque podía haber favorecido a Penina, mostró amor y ternura hacia Ana,
fortaleciendo así la unidad familiar en medio de la adversidad. Y cuando llegó la bendición, ambos fueron fieles en cumplir lo que habían prometido al Señor. El caos familiar, emocional y social que rodeaba a esta familia fue superado por la intervención amorosa de Dios, quien no solo les protegió, sino que les elevó y les hizo partícipes de su gran obra de redención en la historia. Hoy, este relato sigue siendo una fuente de esperanza para todas las familias que enfrentan caos, especialmente aquellos que luchan con la esterilidad, con la espera prolongada, con las heridas emocionales que parecen no sanar. Nos recuerda que Dios sigue siendo el mismo, que sigue escuchando las oraciones pronunciadas en la intimidad del corazón, que sigue protegiendo a las familias en medio de sus crisis más profundas, y que sigue transformando las lágrimas en canciones de alabanza. Porque, como Ana expresó en su oración después del nacimiento de Samuel, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes. 1 Samuel 2, 1, 7, 8. Dios protegió a la familia de Ana no eliminando mágicamente su dolor, sino guiándolos a través de él hacia una historia de bendición y propósito eterno. Así sigue actuando hoy, protegiendo, guiando, restaurando y transformando a las familias que, en medio del caos, deciden poner su confianza en él. Si has llegado hasta aquí, permíteme, desde lo más profundo de mi corazón, felicitarte. Sí, a ti, que has recorrido este extenso y profundo viaje espiritual, explorando junto a mí cómo Dios, en diversas épocas y circunstancias, protegió a familias enteras en medio del caos. Tú no eres como la mayoría. Muchos comienzan, pero pocos perseveran hasta el final. Y es que no cualquiera está dispuesto a detenerse, reflexionar y dejar que la palabra de Dios penetre hasta lo más íntimo de su ser. Tú lo has hecho, y eso te convierte en alguien especial, en alguien que está comprometido no solo con su fe, sino con el crecimiento espiritual personal y familiar. Por eso, quiero invitarte a que dejes un testimonio público de ese compromiso. Sí, que en los comentarios escribas la siguiente frase: yo confío en la protección de Dios sobre mi familia, incluso en medio del caos. Esa frase será tu sello, tu estandarte, tu declaración de fe, que me permitirá saber quiénes son los elegidos que han llegado hasta el final de esta reflexión. Cada vez que vea esa frase escrita por ti y por otros, sabré que no estamos solos, que somos una gran familia espiritual, extendida por muchos lugares, pero unida en la certeza de que Dios protege a quienes confían en Él. Quiero que entiendas que el hecho de compartir este video es mucho más que un simple gesto en redes sociales. No se trata de obtener más visualizaciones o de alimentar estadísticas. Se trata de ser instrumentos de Dios para llevar este mensaje de esperanza a otros. Quizá haya personas cercanas a ti, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que están atravesando momentos de caos, crisis económicas, problemas familiares, enfermedades, pérdidas. Personas que creen que no hay salida, que han perdido la fe, que han dejado de orar. Y puede ser que justo este mensaje, que tú has consumido con tanta atención y que ahora entiendes en toda su profundidad, sea lo que ellos necesitan para reencontrarse con Dios y para descubrir que aún en medio del caos hay una protección sobrenatural que los envuelve. Por eso, al compartir este video, te conviertes en un puente, un canal de bendición, un enviado de Dios que sin salir de casa puede tocar vidas, consolar corazones y fortalecer a otras familias que ni siquiera conoces. No subestimes ese poder. En este acto tan sencillo se manifiesta la capacidad de extender la obra de Dios mucho más allá de lo que imaginas. De igual manera, permíteme decirte, con la honestidad de quien desea tu bien eterno, si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas?
Sí, sé que a veces nos acostumbramos a consumir contenido de forma anónima, sin dejar rastros. Pero hoy quiero invitarte a romper esa inercia, a dejar de ser un espectador ocasional y a convertirte en parte activa de esta comunidad de fe. Porque, te lo digo con amor, si no te suscribes, te estás privando de seguir recibiendo estos mensajes que fortalecen tu alma, de participar de esta familia espiritual que crece día a día y, sobre todo, de ser parte de una misión mayor, la de llevar la luz de Cristo a cada rincón del mundo. No quiero que lo veas como una simple opción, sino como una responsabilidad espiritual. Suscribirte es afirmar que valoras estos mensajes, que reconoces que Dios habla a través de ellos y que deseas mantener esa llama encendida en tu vida. De lo contrario, corres el riesgo de que el caos de la rutina, de las preocupaciones diarias, apague esa chispa que hoy ha vuelto a encenderse en tu corazón. Permíteme utilizar una imagen para ilustrarlo. Imagina que tu fe es como una antorcha, encendida en medio de una noche oscura y tormentosa. Si no alimentas esa llama, si no la proteges del viento y la lluvia, acabará extinguiéndose. Pero si, en cambio, decides cuidarla, avivarla y compartirla, no solo se mantendrá viva, sino que iluminará el camino para ti y para otros que caminan en la oscuridad. Así es con la suscripción, con el compartir, con el comentar. Son actos aparentemente pequeños, pero que reflejan una decisión espiritual profunda. La de ser luz en medio de las tinieblas, la de ser parte de aquellos que no se dejan vencer por el caos, sino que permanecen firmes, confiados en la protección de Dios. Ahora que hemos llegado juntos al final de este recorrido, quiero invitarte a que te quedes unos minutos más en silencio. Sí, no cierres el video de inmediato, no pases a otra cosa. No dejes que la prisa de la vida te arrebate lo que el Espíritu Santo ha sembrado en tu corazón en estos momentos. Quédate quieto, en calma, dejando que la música que ahora suena te envuelva, permitiendo que estas palabras hagan eco en lo más profundo de tu ser. Y mientras te quedas ahí, en esa quietud sagrada, quiero aprovechar para dirigir una oración de alabanza y gratitud a nuestro Señor. Gracias, Señor, por haber guiado a este hermano, a esta hermana, hasta el final de este mensaje. Gracias por haber protegido a tantas familias a lo largo de la historia y por seguir haciéndolo hoy. Gracias porque en medio del caos, tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escudo. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona que ha escuchado este mensaje, que fortalezcas su fe, que protejas a su familia, que le muestres el camino de la paz y la esperanza, y que le hagas sentir tu presencia en cada paso que dé. Amén. No pauses este video todavía. Deja que la música siga fluyendo, que este momento se prolongue un poco más, que tu alma repose en la certeza de que Dios está contigo, que Él protege tu vida y la de los tuyos, y que no hay caos en el mundo que sea más grande que su amor por ti. Y recuerda, no olvides comentar la frase: yo confío en la protección de Dios sobre mi familia, incluso en medio del caos. Es tu compromiso, tu testimonio, tu declaración pública de fe. Que el Señor te bendiga, te guarde y te acompañe en cada paso. Nos encontramos en el próximo video para seguir profundizando juntos en la palabra que transforma y en la verdad que libera. Hasta entonces, permanece en paz, permanece en Cristo.